Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Amén, hermanos. Les invito a estar en sus asientos. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Esta enseñanza que Jesús va a darle a sus discípulos se encuentra dentro del grupo de enseñanzas en torno a la última cena del Señor con sus discípulos. Y Él va a utilizar un principio judío que se llama Mashal, y era una enseñanza de comparar, asemejar una parábola para que ellos puedan entender con algo o con fines prácticos lo que Él quería decir. En este pasaje encontramos el último de los 7 yo soy que el Evangelio de Juan nos habla. Él ya nos dijo que es el pan de vida, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y Él viene
mencionando, y hoy vamos a compartir el último de los 7 Yo Soy que este libro, el Evangelio de Juan, nos cita. Y en estos 17 versículos que tiene el pasaje de esta enseñanza, de este mayal de Jesús, hay una palabra que resalta por sobre todas las otras. Y la palabra se cita 11 veces, de una manera quizás también las derivaciones de la palabra, y la palabra es permanecer. En los 17 versículos usted va a encontrar que 11 veces se cita la palabra permanecer, permanezcan, el que permanece, si permanecieres, si eres. Y es algo que hoy quiero compartir con ustedes. La palabra que va a rondar en este mensaje es la palabra permanecer. La importancia de permanecer. Y para eso vamos a empezar a leer estos 5 versículos del capítulo 15. Dice Jesús: yo soy la vid y la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Hasta aquí la palabra. Y lo que tenemos aquí en primera instancia son tres elementos que resaltan y que son claves. Tenemos un labrador, tenemos una vid y tenemos los pámpanos. 3 elementos que resaltan y los cuales hoy vamos a mencionar, y cada uno tiene características bien definidas. El primero que aparece es el labrador. Dice Jesús: mi Padre es el labrador. El labrador es el Padre celestial, es Dios, el creador de todas las cosas. Es aquel que no solamente es el dueño de la vid, no es quien plantó la vid solamente, sino es quien no se retira, sino que se acerca, la cuida, la protege, la sustenta, la nutre, protege, está presente. Es el labrador. Dice Juan 8:42 en palabras de Jesús, afirmando esto mismo que estamos hablando. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, dice Jesús, sino el que me envió. Más adelante en Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Todo proceso para que se manifieste el fruto depende del Padre, depende del labrador, procede de Él. Él plantó la vid, Él la sustenta, Él la protege, Él quita esas malezas que están estorbando y a la vez nos limpia y limpia cada una de las ramas. El segundo elemento es la vid. Nosotros sabemos que en la Biblia, el Antiguo Testamento hace mención que Israel es el viñedo, la viña que Dios escogió. Israel es el viñedo en el cual Dios trabajó, puso su esfuerzo, la mimó, la perdonó. Y aún así, esta vid, este viñedo se esperaba que dé uvas ricas, dulces. Sin embargo, dio uvas amargas, uvas silvestres que no maduran. Dice la palabra en Oseas 10:1: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares,
conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Mientras Dios más la prosperaba, más la bendecía, Israel más altares paganos levantaba, más costumbres de los pueblos idólatras afirmaban en sus familias. Y así Israel una vez más perdió la posibilidad de ser la luz en medio de la oscuridad. Una vez tras vez, Israel se volcó a pecar continua, progresivamente, y dejar de lado a Dios en forma reiterada, deliberada, consciente. Dice Isaías 5 del 1 al 7, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Este es Dios. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Hice de todo, dice el Señor. ¿Qué más podría hacer? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerá, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Mire lo que esperaba Dios de ellos. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Israel se convirtió en una viña vil, que lejos de dar ricas uvas daba esos agrazones, que son esas frutas o esos racimos que no maduran, que no crecen. Sin embargo, el labrador celestial, el agricultor divino, el Padre, decidió que en medio de ese viñedo llamado Israel sea plantada una vid. Y ya no es una vid semejante a Israel, es una vid única, es una vid perfecta. La Biblia le dice la vid verdadera. Y de esa vid Él va a tener el cuidado de plantarla y de sacar todo aquello que quiere venir a contaminar las ramas para que den fruto. ¿Saben por qué? Porque esas ramas tienen que dar fruto para que el Padre, el labrador, reciba la gloria. De modo tal que la vid verdadera es Jesucristo, es nuestro Mesías, es aquel que esperábamos y que llegó a nuestras vidas, así como hoy escuchamos los testimonios tremendos de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Esta vid, de quien todo pámpano se nutre para vivir, para tomar fuerza, para existir, para caminar, es la vid verdadera, es Jesucristo. Y el tercer elemento que se menciona son los pámpanos, también llamados sarmientos o ramas, son las ramas de la vid. Y esas ramas o esos pámpanos son cada uno de los hijos e hijas de Dios que están sujetas a la vid. En primera instancia, el remanente que fue fiel a Dios y no dobló las rodillas ante el paganismo y el pecado allá en Israel, ese remanente está sujeto, está adherida a la vid verdadera. Por gracia ellos fueron salvos. Pero a la vez dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Efesios 2:13 dice en una versión la palabra: ahora en cambio, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Ahora bien, no solamente el remanente fiel de Israel es parte de la vid verdadera, sino nosotros, el pueblo gentil, es injertado, adherido a la vid verdadera que es Cristo. Nosotros, los hijos e hijas de Dios, somos esos pámpanos. Y se espera de esos pámpanos que den fruto, mucho fruto. Se espera que ese fruto permita que la gloria se la lleve el Padre.
Nos tenemos que preguntar en primera instancia, ¿qué fruto estamos dando nosotros como hijos e hijas de Dios? ¿Podemos dar frutos carnales o frutos espirituales? ¿Podemos dar frutos terrenales para esta vida? ¿Podemos construir edificios, mansiones? ¿Podemos ser empresarios? ¿Podemos vivir una vida saludable en este mundo? ¿Edificar y ser fructíferos en este tiempo en lo terrenal? ¿O podemos invertir en lo espiritual? Escuchamos la vez pasada que si nosotros invertimos en lo espiritual, todas las cosas serán añadidas, según lo que dice la palabra. Entonces, en este pasaje se habla de lo que es estos elementos: el labrador, la vid verdadera y los pámpanos. Ahora bien, ya sabiendo las características y quién es quién en esta enseñanza que Jesús está dando, ahora vamos a profundizar y vamos a tocar otro tema. La prueba de fuego para el cristiano, la prueba del fuego para los pámpanos es la poda. La poda es dolorosa muchas veces. La poda nos enfrenta con aquellas cosas que nosotros no queremos desarraigarnos. La poda son esas cosas que llegan inesperadamente en nuestra vida y nos hacen desestabilizar. Y la palabra para hoy es permanecer a pesar de la poda. Permanecer a pesar de las situaciones que podemos llegar a vivir, situaciones que nos van a acercar más a Él o nos van a alejar más de Él. La poda es el punto de inflexión para la hija y el hijo de Dios. En este pasaje, lejos de estar hablando cuando dice Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, no está hablando de perder la salvación en este pasaje, está hablando de hijos e hijas de Dios. Cuando leemos la palabra en este pasaje, está hablando de comunión. Sabemos que la unión con Cristo no depende de nosotros. Que nosotros estemos unidos en Cristo depende de Él. No hay esfuerzo, no hay mérito, no hay cosa que yo pueda hacer para obtener la salvación. La unión con Cristo viene de Él, procede de Él. Todo lo que el Señor haga para que yo sea salvo, mi mente sea transformada, mi espíritu sea transformado, mi corazón sea transformado, procede de Él. De modo que tenemos por un lado unión, la unión viene de Él. Pero en este pasaje no se habla de unión, sino se habla de comunión. Y por eso el Señor Jesús dice, permanezcan. Ahora sí, la responsabilidad está de mi lado. Como pámpano es necesario que permanezca sujeto a la vid verdadera, que es Cristo. Porque si yo decido estar sujeto, injertado a la vid verdadera, dice la palabra que voy a dar fruto. Y voy a dar fruto en abundancia, voy a dar mucho fruto. Por eso es necesario, como dice 1 Juan 1 del 6 al 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los pámpanos tenemos la responsabilidad de mantenernos, de permanecer arraigados, injertados en Cristo. Porque si lo hacemos, daremos el fruto que Él espera que demos. Y en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor más adelante, en que llevéis mucho fruto. La palabra poda es una palabra necesaria para nosotros, como decimos, es el punto de inflexión en la vida del cristiano. Depende cómo respondamos ante la poda del labrador, nosotros sabemos cómo saldremos de esta prueba. La palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas, si no la más poderosa que Dios utiliza para transformarnos espiritualmente, para limpiarnos espiritualmente, de modo tal que Jesús mismo dice, ya ustedes están limpios, así en el 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Más adelante en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra del Señor limpia el camino del joven
del creyente. Más adelante en el 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos limpiamos a través de la palabra. La palabra es esa herramienta poderosa que Dios utilizará para limpiarnos, para podarnos, para hacernos cada vez más fructíferos. Más adelante dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el 6:68, no, en el 17:17. Pedro, en medio de una deserción total de discípulos o seguidores que seguían a Jesús, cuando Jesús empezó a poner el costo de seguirle a él, muchos se fueron y Jesús le dice, ¿ustedes también se irán? Pedro había escuchado a Jesús y le dice en el 6:68 de Juan, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tus palabras no son palabras vanas que se van como el viento, no son palabras que se esfuman como si fuese una niebla. Tus palabras permanecen para siempre. Se puede secar la flor, se puede marchitar la yerba o como sea al revés, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra es la herramienta fundamental que tenemos para limpiarnos espiritualmente y poder dar fruto. En tiempos donde en los altares del Señor, predicadores, líderes, seguidores o personas de renombre dejan la palabra del Señor para hablar palabras que motivan el alma, producen veneno continuo, inyectan continuamente dosis de emocionalismo para llegar a mi alma. Y cuando escuchamos la verdadera palabra del Señor, tenemos el tupé de decir, ese predicador le falta fuego, esa iglesia está fría, cuando lo que realmente está pasando es que la iglesia del Señor está siendo día a día inyectada por dosis de emocionalismo que lejos de hablar las palabras motivan y hacen bien al alma. Pero nosotros necesitamos, hermanos, también que no solamente la responsabilidad esté en esos líderes que escuchamos muchas veces y que nos alejan de las palabras que el Señor tiene para nosotros, sino también la responsabilidad está en nosotros en tener un espíritu bereano, ese espíritu de los de Berea que escuchaban la palabra y la escudriñaban cuando llegaban a su casa para saber si eso que habían dicho en la predicación estaba en la Biblia. Fíjese que dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La responsabilidad también está de nuestro lado, en el fruto que vamos a llevar. Por eso, en este tiempo donde estamos hablando de la palabra permanecer y ahora de la poda, un poco de botánica, he hablado con David, yo no sé nada de plantas, pero bueno, David tiene un poco más de cultura de plantas. Y saqué 3 principios que usa el labrador y el agricultor para limpiar, para mantener una plantita lo más óptimo posible, en condiciones y que dé su fruto. Fíjese, sanear y rejuvenecer. La poda permite eliminar partes enfermas, dañadas o muertas. Necesitamos, sí, que el labrador espiritual saque toda aquella maleza que entorpece, todos los espinos que hay a nuestro alrededor que nos impiden crecer. Esto es lo externo, es aquellas cosas que nos sacan del lugar donde estamos. El segundo es controlar el crecimiento. Sí. No te entendí, perdón. Lo cubre. Exactamente, en esta relación tenemos al padre, al labrador que tiene ese cuidado, como decía Rocío, ¿no? Rocío, gracias por agregar este detalle, está bueno. Controlar el crecimiento, la poda limita el crecimiento natural de la planta. Me decía Debbie, si yo dejo que las ramas se vayan o que crezca, algo así me decía, toda la savia, toda la fuerza que toma la raíz, por ahí estoy hablando de más, hay muchas personas especialistas en plantas o en botánica, pero algo así entendí. Dice que cuando toma la savia
y empieza a distribuirla en las distintas ramas, si yo tengo largas ramas, la savia se distribuye y pierde fuerza y pierde potencial y el fruto llega débil. Por eso es necesario la poda para que esa savia vaya específicamente al fruto de ese año y lo viejo se corta. Ese es el trabajo un poco del que poda. Y mejora la calidad de la uva. Este es el rinconcito cultural de esta prédica, pero bueno, me sirve a mí, capaz que a alguno les sirve. Pero fíjese el paralelismo, yo tomo y lo que me sorprende de Jesús cada vez más es que Él toma cosas prácticas que pasaban en ese tiempo. Esa parábola a ellos ya lo ponía en consideración el saber, mirá, yo también tengo una vid, yo sé cómo. Ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo con claridad. Dice que mejora la calidad de la uva. La poda permite, escuchen bien, que reciban más luz solar al sacar las hojas, los espinos, lo que promueve la fotosíntesis y reduce a la humedad. Esto es interesante porque yo me ponía a pensar sacando una enseñanza espiritual. Nosotros necesitamos muchas veces tener más visión. Nosotros muchas veces tenemos cosas que nos entorpecen a ver la claridad del día y muchas veces nos contaminamos con cosas o cosas a nuestro alrededor que no nos dejan ver con claridad lo que el Señor quiere para nosotros. Y a veces viene un hermanito, una hermanita y te dicen, pavote, es así nomás, mirá, ahí lo tenés. Y uno se da cuenta, pero porque lo ayudan. Qué necesario y qué lindo es que el labrador, a través de la palabra, nos limpie y limpie todo el panorama. Ahora, ¿a quién le gusta, hermanos, que lo poden? ¿A quién le gusta que vengan, como decía Rocío, y necesariamente lo tengan que lastimar? Yo me acuerdo cuando tuve que llevar a Toby, Debbie no podía, a que le den sus inyectables al principio. Para mí era muy doloroso ver al pequeñito y que lo agarren del talón, de la colita, del brazo. Era muy doloroso. Un día salió 3x1, le hicieron 3 pinchazos. Y yo realmente mi corazón estaba desgarrado, pero era necesario para que él pueda crecer sano, para que él pueda tener los anticuerpos necesarios para crecer. Y ahí creció, y ahí está, gracias a Dios. Y así nosotros también, mis hermanos, necesitamos que el labrador nos pode. Ahora, el Padre, dijimos, quita las malas hierbas y los espinos a través del poder de la palabra. Esto es claro, hay cosas y hay lugares donde nosotros sabemos que no tenemos que ir. Hay personas o amistades que tenemos que sabemos que nos hacen mal. Hay programas de televisión o redes sociales o alguna cosa que sabemos nosotros y es fácil detectar que nos hace mal. Nos encontramos con la palabra, nos purificamos y dejamos esas cosas. Empezamos a limpiarnos y aceptamos que Él nos limpie. Pero también el Padre necesita no solamente irrumpir en el entorno, sino también en la parte interna, donde nadie conoce lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy albergando en mi corazón. Pueden ser sentimientos, falta de perdón, puede ser lo que usted considere, lo que usted pueda creer o tener. La idea es de hoy irnos con el llamado a limpiarnos a través de la palabra del Señor constantemente. Ahora, muchas veces nosotros también venimos a la iglesia, venimos a las reuniones de oración, venimos a las reuniones dominicales, servimos quizás, trabajamos para el Señor y corremos el riesgo de creer que todo está funcionando gracias a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. ¿Esto está funcionando bien? La verdad que ya me siento tranquilo porque la estoy llevando bien. Cuando nuestro corazón se empieza a inyectar de este yo o mi esfuerzo, es cuando el labrador por excelencia necesariamente tiene que decirme, por ejemplo, Gastón, en mi caso, vamos a cortar para que sepas que si de algo llegaste a ser de bendición en lo mínimo que hiciste o en lo todo, fue gracias a mí. Porque yo te estoy limpiando, yo te estoy podando, porque vos estás arraigado en Cristo y la bendición viene de Él. La savia que vos estás teniendo es el Espíritu Santo viviendo en vos, dándote sabiduría, dándote inteligencia, dándote lucidez para poder hacer esto o hacer aquello.
Todo viene de Él y procede de Él. El fruto que Él me da y el fruto que Él espera, es el fruto que sea para la gloria de Él, no para la gloria de un hombre, no para la gloria de un ministerio, no para la gloria de una congregación, sino para la gloria del labrador por excelencia. Es necesario ser podados, porque mi propósito es dar fruto, mucho fruto. ¿Qué clase nuevamente de fruto estamos dando? Un fruto que sea para la gloria de Dios. Lo que conseguiste, hermano y hermana, podés tranquilamente decir: Señor, esto es tuyo, esto te glorifica a vos, o realmente me engrandece a mí y las cosas que yo quiero obtener en esta tierra. Podemos caer, como decíamos hoy, estar tan centrados en dar frutos en esta tierra que nos olvidamos de dar fruto realmente espiritual que Dios quiere que demos. Recuerde que lo demás será añadido. Ahora, la poda es necesaria. Es necesario dar fruto. Es necesario permanecer. Si nosotros permanecemos, como nos pide Jesús en este pasaje, nosotros tenemos garantía que estamos cumpliendo el propósito divino, el propósito que Dios planeó desde antes que nosotros naciésemos. Entonces hablamos de dos podas: la poda externa, aquellas cosas que yo sé que tengo que dejar, costumbres, forma de hablar, forma de manejarme, el jugar a la quiniela, ustedes ya saben eso, no tengo que hablar. Por ejemplo, di un ejemplo, hermano, di un ejemplo nada más. Amistades, lugares a donde voy, etcétera, etcétera. Primer poda. La segunda poda es la poda interna, la que pone en jaque el yo. El yo logré esto, el yo hice esto, aquello. Si yo no estuviese, ta. La tercer poda es la poda quizás más dolorosa. Yo le llamo esa poda que llega en el momento menos esperado. Son esas cosas que nos suceden a nosotros como a todos los seres humanos, en el cual nosotros no lo estábamos esperando. Son esos momentos donde surgen situaciones dramáticas en nuestra vida y el punto de inflexión está latente y debemos decidir si permanecemos o nos alejamos. Nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Lo que no sabemos es lo que va a suceder en el transcurso, en esa mitad, en ese medio. No sabemos lo que va a suceder. Y son esos acontecimientos que suceden en el medio que nos ponen en jaque o ponen a prueba la permanencia o no de esta vid verdadera. Una muerte inesperada, una enfermedad inesperada, una situación familiar que descoloca a todos, una depresión constante, cosas que pueden suceder sin pedir permiso vienen, y en el interior de nosotros, bajito lo decimos porque en los pasillos de las iglesias está mal dicho de ser esta pregunta: Dios, ¿por qué? Nos animamos a decirle bajito: Dios, ¿por qué? Cuando el mismo Jesús en la cruz del Calvario dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y surge esa pregunta o esa frase tan conocida de ese libro tan conocido: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando las cosas que vemos no entran en la lógica cristiana que nos han enseñado o que nosotros practicamos. Estamos en la cima del servicio, estamos amando al Señor, estamos sirviéndole, estamos obedeciéndole, y de repente llega lo que no esperábamos. Llegó y está frente a nosotros. Ahora está en nosotros. ¿Qué hacemos? Mire, recuerdo, siempre lo menciono, mi padre no ha sido un buen padre en los tiempos que tuvo con nosotros, no ha sido quizás un bueno con mi madre.
pero en los últimos años él decía algo que me quedó muy resonante. Me convertí en un león herbívoro. Sus dientes ya no querían pelear, era como que ya no tenía fuerza, ya había entendido un poco las cosas. Entonces bajó un poco la guardia y podíamos entrar, si bien siempre mi mamá, ahí el evangelismo del primer día que conoce al Señor, a mi papá, Raúl. Bueno, en los últimos años mi papá aflojó bastante y se le podía entrar. El Espíritu Santo, ¿no?, iba preparando la situación. Y yo creía que mi papá se iba a convertir por fe. Nos habían hablado, se va a convertir, habíamos orado, creíamos, nos juntábamos en rondas de oración en casa y clamábamos por mi papá. Los últimos años mi papá medio que decidió ya venir a instalarse en casa nuevamente, porque estaban separados. Y la cuestión es que el último recuerdo que tengo de papi, fue que él salió dando un portazo de casa, gritando al viejo león que yo había conocido, enojado por pavadas. Y esa fue la última vez que yo lo vi con vida a mi papá. Después de 3 meses lo vi en un cajón. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? Yo lo veía convertido. Acá y acá. Lo sentía. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no me entraba a ningún lado de mis principios o no podía entenderlo. Era joven, tenía 17 años. Yo lo imaginaba a mi papá en la otra congregación y lo cuento porque lo imaginaba, era así como lo veía, sentado con nosotros o parado adorando, sentado porque ahí nos sentábamos, cantando al Señor. Y me imaginaba ese banco familiar, los 3 hermanitos, mamá y papá adorando al Señor. Y no lo pude ver. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y esto llegó en el momento menos esperado, porque yo estaba sirviendo. Y yo seguí yendo a la iglesia, seguí participando de la música en ese momento, seguí participando de los grupos semanales de bendición y crecimiento, pero yo me daba cuenta que ya no estaba permaneciendo arraigado a la vid verdadera. Yo era como aquellos que no estaban dando fruto. Y si daba fruto, seguramente la uva que probase, hermano y hermana, hubiese sido re amarga. Y quizás le caía re mal, porque era lo que tenía. Es necesario ser podado, sí, y duele. Y este tipo de poda duele y es el punto de inflexión que muchos cristianos se debaten día a día, el permanecer o no permanecer en la vid verdadera. Ahora luego entendí con el tiempo, porque cada proceso que Dios tiene para sus hijos es diferente al que tiene para él, para ella, para él, es diferente. En mi tiempo me llevó unos años, no le voy a mentir, entenderlo, hasta que entendí, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hermana Andrea me edificó con su testimonio, porque todo lo que pasó, de lo cual Dios la libró, era por un propósito. Hoy un grupo de hermanos han recibido su testimonio y quizás saldrá más adelante en las redes. Lo que Dios tiene son estas cosas. Pasamos por situaciones que no tienen explicación, pero nos ayudan para bien. Creamos en la palabra, creamos que todo lo que Él prepara para nosotros es para caminos de bien y no de mal, a fin de otorgarnos un futuro, un bienestar que nos va a acercar cada vez más a Él. Ya finalizando, hermanos, yo quería compartir con ustedes este tema de la permanencia a pesar de la poda, ¿no? Sería permanecer a pesar de la poda. La poda es necesaria para que yo dé fruto. La poda es necesaria para que yo sea edificado y edifique a mis hermanos. Y la poda es necesaria porque yo glorifico a Dios dando fruto. Una de estas personas que se encontró con una poda fue una sierva allí en el Antiguo Testamento. Usted puede ver y leer la historia en Génesis capítulo 17 y también el capítulo 16 y el capítulo 21 van a hablar de esta
de esta sierva de Sara, Agar, una egipcia. Esta egipcia, por orden de Sara, va a tener un hijo de Abraham y va a ser el hijo de ellos, de Sara y de Abraham, se lo van a quitar. Cuando ella queda embarazada, Sara la empieza a afligir y ella la despreciaba por lo que hizo, por esa orden que le dio. Dice la Biblia que Sara empezó a afligir y Agar, ¿saben qué hizo? Salió huyendo, no quiso más eso, huyó de la presencia de Abraham y de Sara con su pancita. Y estaba ella caminando sin sentido alguno por el desierto y Dios manda al ángel de Jehová que le diga: Agar, ¿qué estás haciendo? Y Agar le dice, y empiezan a hablar con el ángel de Jehová, y el ángel le dice: no huyas, volvé. ¿Por qué? Con vos y con tu hijo tengo un propósito. De tu hijo habrá una descendencia que no se pueda contar. Tu hijo será llamado Ismael, que significa Dios oye. Ella recibió promesa de Dios. Y ella no se quedó ahí, dijo: Dios oye, pero también Dios ve. Y bautizó ese lugar, el Dios que me ve. Ella tuvo una palabra de Dios, una promesa de Dios. Dios puso en su corazón y en su espíritu una profecía de lo que iba a ser su hijo y la descendencia de su hijo. Ella se afirmó a esa promesa. Ella se aferró y creyó: el Dios que me ve, el Dios que me oye, ese es el Dios que me hizo volver, porque hay una promesa. Y ella vuelve al campamento de Abraham y de Sara. Y dice la palabra que el hijo de ella creció y a la vez también Abraham y Sara tienen otro hijo, Isaac. Y más o menos cuando Isaac tenía 3 años e Ismael tenía 16, 17, dice que pasa algo, un suceso. Y Sara le dice: quiero que eches a Abraham, a Agar y a Ismael. Por esto, por esto, por esto. Abraham no quería porque era su hijo el que tenía que sacarlo de ahí. ¿Y saben lo que pasó? Algo que no tenía sentido alguno que pase. El mismo Dios que detuvo a Agar de que huya de la presencia de Abraham y Sara y la hizo volver porque le dio una promesa, ahora interviene en la vida de Abraham y le dice: Abraham, todo lo que te diga Sara, hacele caso. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido alguno, humanamente, ¿no? Ahora bien, Abraham, me imagino con el dolor del alma de ver que a su hijo lo esperaba el desierto, junta algunos víveres, agua, una cantimplorita y lo pone a caminar. Y Agar se va. Aquella que había oído, que había visto las promesas que Dios le dio, aquella que había experimentado que Dios tenía propósito con su vida y con su descendencia, de repente ve que todo se le estaba yendo como agua de las manos. No tenía sentido alguno lo que estaba pasando. Y si de agua se trataba, esa cantimplora empezó a estar vacía, empezó a faltar agua. Y ella se dio cuenta que su hijo se estaba muriendo. Ella quizás también iba a correr el mismo riesgo ya, o el mismo fin, pero su hijo se estaba muriendo. Y dice el versículo del capítulo 21, el versículo 15, y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Usted imagínese el cuadro, una madre cargando a su hijo en medio del desierto, teniendo que dejarlo debajo de un arbusto para que por lo menos tenga una muerte digna, si se pudiese llamar digna. Y ella dice la Biblia que se retira como a 100 metros, como a una cuadra, lo deja allá y se va. No quiero ver a mi hijo cuando muere, no quiero verlo, no quiero ver sus ojitos cuando se van apagando. Estaba tan angustiada, tan afligida, que ni siquiera se acordó de las promesas que Dios le había dado a ella sobre su hijo y sobre su descendencia. Dice la palabra
en el verso 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. La palabra que utiliza acá cuando dice alzó su voz y lloró es baká en hebreo, y es un lamento de luto. Hasta el mismo niño o el adolescente sabía que se estaba muriendo. Y la madre se va a llorar a una cuadra de distancia más o menos para no verlo. Y esta madre ya no tiene fuerzas. Agar ya ha perdido la esperanza. Ella ha recibido la palabra de Dios y en algún momento dejó de permanecer, dejó de creer, dejó de oír y dejó de ver al Dios que un día le dio una palabra y ella guardó en su corazón. Pero quién sabe en qué rinconcito estaba o qué cosas había obstaculizando que ella no podía ver lo que Dios ya le había mostrado hace tiempo. Y ahí está Ismael. Dice la palabra en el verso 17, y oyó Dios la voz de quién, de ella no, del muchacho. Y el ángel de Jehová llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le trajo nuevamente la palabra que ya le había mencionado hace casi 16, 17 años. Entonces dice la palabra, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Una vez más, ella pasó por la poda y en la poda todo lo que ella había creído, todo lo que ella se había apropiado, empezó a tambalearse. Pasó algo terrible, algo trágico, su hijo se está muriendo. De repente el hijo gritó, ni fuerza para gritar tuvo ella. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles cuando nuestras palabras no pueden ni siquiera salir de nuestra boca porque no tenemos fuerza para abrir nuestros labios y hablar con nuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en este tiempo necesitamos permanecer arraigados a la vid. Cada uno sabe en qué situación está de la poda, si hay que dejar cosas externas, internas, o si estás pasando por un momento como esta joven Agar, como esta sierva. Yo te digo, hay esperanza, pero tenés que permanecer, tenés que estar injertado en la vid verdadera, porque si lo estás, vas a tomar continuamente de esa fuente de energía, de poder, de fortaleza, de paz, de sabiduría, para saber que el Dios que te oyó, el Dios que vio tu causa, es el mismo Dios que hoy está con vos, caminando con vos, dándote esperanza y dándote bienestar. Yo te invito a cerrar tus ojos y a tener un momento de oración personal y pensar y meditar en esto que hemos hablado y en cada una de las cosas que vivimos en esta reunión, que fueron de bendición para todos. Señor, gracias una vez más por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Vacía pueden ser mis palabras, las palabras humanas, pero vos, Señor, que haces todo perfecto y todo nuevo, todo a tu tiempo y en tu propósito, Señor. Que has hablado a algún corazón que ha venido hoy en alguna de estas situaciones. Señor, tú que oíste el clamor, tú que escuchas por lo que estamos pasando, estamos delante de ti. Queremos estar injertados en esta vid verdadera. Oh labrador, Padre Celestial, queremos dar fruto y que ese fruto tenga el ADN de la vid verdadera que es Cristo. Señor, queremos reconocer que muchas veces nos hemos resistido a ser podados y que muchas veces
nos quedamos cómodos cuando no dábamos fruto y cuando las apariencias engañaban a todos, menos a nosotros. Señor, queremos dejar de ser como esas ramas que no dan fruto. Señor, queremos ser como esas ramas que sí dan fruto y fruto en abundancia, que se dejan dócilmente ser limpiadas por ti, labrador celestial. Límpianos en este tiempo. Que nuestra costumbre sea adquirir en tu palabra esa limpieza que limpia nuestro camino y que nos hace cada vez más santos, más parecidos a ti, Jesús. Padre, en este tiempo te agradecemos por cada una de las palabras que han salido de boca de mis hermanos y de las canciones, de los testimonios y de esta palabra, Señor. Sigue hablándonos y que tu palabra una vez más no vuelva vacía, sino cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste, y en este día que podamos afirmarnos en permanecer arraigados a la vid verdadera. En el nombre de Jesús. Amén.